energy transition, current cases in Mexico. Thank you for joining us from whatever part of the world you're logging in from, whatever time zone you're logging in from. We are delighted that you're here and invite you to engage with us on this timely topic for the side event on the annual United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues on the theme of Indigenous Peoples' Business Autonomy and the Human Rights Principles of Due Diligence, including free, prior, and informed consent. So this theme directly relates to our topic today as we explore the current cases happening in Mexico around this issue of free, prior, and informed consent with Indigenous peoples and their lands in respect to the construction of green energy projects and mega projects. So this event will be in Spanish and English. You can select the channel you want for English or Spanish. There will be a short bit of moderating in English, but our panelists will all be presenting in Spanish. To access interpretation on a computer, you go to your controls at the bottom of the screen, click on the globe, and then click the language that you would like to hear via an app on a smartphone. In your controls at the bottom of your screen, click on the three dots, tap more, tap language interpretation, and then select the language you'd like to hear, and then done. I'm going to put these instructions in the chat box as well a couple of times throughout the event. So we are starting at the 3 p.m. afternoon session for New York time, yet our panelists are joining us from Mexico, and our NGO is joining you from the UK and Switzerland, where it's in the evening. And so we are Encomendios, and this is the International Committee for the Indigenous Peoples of the Americas. This was founded in 1974 following the IITC. And so we are a Swiss-based human rights organization advocating for Indigenous peoples with a branch in the UK. We're advocating for their rights, concerns, and we have a special focus on North, Central, and South America. Since 2003, we hold consultative status at the UN with the Economic and Social Council. And please visit our platforms at Encomendios UK, Encomendios Switzerland, www.encomendios.ch if you would like to support the work that we do. Additionally, if you'd like to connect with the panelists afterwards, please write to us and we will to arrange that. So today we're focusing on the implementation of green energy projects, which inevitably must overtake extractive industries in the current fight against climate change. However, despite this necessary transition, global Indigenous lands and communities are still being threatened and exploited by extractive and renewable energy industries, particularly in the global south. So this event explores the 3 case studies and their impacts in Mexico, and they spotlight the destructive practices by such projects, which are a threat to ecosystems, where firms and the state are not respecting and not upholding the self-determination of Indigenous groups and their right for free, prior, and informed consent and protections under UNDRIP. So we are absolutely delighted and honored to have them with us and to hear from our panelists. Each one is a powerful Indigenous activist. We have Betty Garrido, we have Rosa Marina Flores Cruz, and Flavio Ayuso. They are each doing very important work in their communities on this exact subject. And please also be aware that these are current and ongoing struggles that they're facing. Just a little bit of instructions here. So each speaker will have about 15 to 20 minutes to present, and please respect their time, and you can submit a question at any time, but only to the Q&A box. We will then present these questions to our panelists at the end of their presentations to be answered. So thank you for bearing with us, navigating with the different languages, and thank you in advance. So without further ado, I'm going to hand it over to Tiffany, who will be introducing our first panelist, Rosa Marina Flores Cruz. Hello, everybody. It's great to connect with you all from abroad here in the UK. I'm so excited to hear from our panelists all the way in Mexico. I would like to introduce Rosa Marina Flores Cruz, who is an Afro-Indigenous Benitza woman from the Isthmus of Tehuantepec, Oaxaca, Mexico. She is part of the APIIDPT,
Assembly of Indigenous Peoples of the Isthmus in Defense of the Land and Territory. She holds a Master in Rural Development and a Bachelor in Environmental Sciences. Her works are in Indigenous resistance and green capitalism mega projects, community feminism, and environmental justice. She is also part of the Futuros Indígenas, an Indigenous movement network which works on changing the hegemonic narrative about Indigenous peoples and climate change. So without further ado, I'd like to give Rosa the floor. Muchas gracias, Tiffany. Muchas gracias a todos en Incomindios. Voy a hablar en español. Por la invitación, por formar este panel tan importante, ¿no?, para nosotros. Contar un poco que yo soy originaria del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, al sur de México, pero me encuentro en estos momentos también acompañando algunos procesos en el sur del país, en la península de Yucatán, y por eso estoy ahorita aquí acompañada por la compañera Betty Garrido, y después estará también el compañero Flavio Ayuso, que ellos son directamente de la península de Yucatán y también están acompañando aquí y dando impulso a procesos de resistencia comunitaria desde sus localidades. Entonces, la siguiente, por favor. Siguiente presentación. Bueno, un poco para darles el contexto sobre dónde estamos, ¿no?, cómo está ubicado geográficamente el sitio del que les quiero hablar. La imagen que salta, ese es el estado de Oaxaca, en México. La península de Yucatán es la colita, ¿no?, de México, que sube como un poquito hacia el norte. Entonces son regiones que se encuentran al sur del país, pero que se encuentran más o menos distanciadas, ¿no? Están a cierta distancia una de la otra, y aún así comparten como una serie de elementos históricos y de elementos geográficos. Entonces, el Istmo de Tehuantepec en particular, que es de donde yo vengo, ha sido un área de gran interés estratégico a lo largo del tiempo, desde una serie de tratados que se intentaron firmar allá en 1859 hasta el momento actual en el que se quiere establecer un corredor de infraestructura, un corredor interoceánico para aprovechar las condiciones de esta distancia corta que existe entre los países asiáticos que se encuentran en el lado del Océano Pacífico y la costa del Atlántico de Estados Unidos. Entonces, el istmo es esta parte cortita que justo permitiría una ruta más directa entre estas dos distancias. Y por esta situación también se dan ciertas condiciones en la región del istmo que han generado que las condiciones para producir energía eólica superen lo esperado o superen lo que se puede encontrar en otros lugares del mundo. Entonces, en el Istmo de Tehuantepec, al sur del Istmo de Tehuantepec, es uno de los mejores lugares con condiciones de viento para generación de energía eólica, y eso vinculado a toda esta necesidad de generar una transición energética y de actuar ante el cambio climático, pues implicó una serie de consecuencias para las formas de vida de las comunidades que habitan la región. Entonces, la siguiente diapositiva. Pueden mover la siguiente. The next one, please. Positiva. Entonces, un poco es importante porque trata de un proceso histórico, ¿no? Lo que hemos vivido y lo que se está viviendo actualmente en la región del Istmo no es algo que haya surgido de la nada, sino que viene de intereses antiguos, intereses previos que se fueron consolidando a lo largo del tiempo. En el 94 aproximadamente se instaló el primer parque eólico que se llamó La Venta, en el ejido de La Venta, en Juchitán.
que fue un proyecto piloto desarrollado por la Comisión Federal de Electricidad. Este proyecto lo que buscaba era averiguar cuáles eran las condiciones óptimas para la generación de energía eólica. Después de eso, hasta 2006, se generó la primera temporada abierta, que esto fue como un espacio de apertura a los capitales privados para invertir en energía eólica a ser generada en la región del Istmo. Algo importante que señalar es que estos parques eólicos que se instalaron en toda la región, actualmente tenemos 29 parques instalados, son en su mayoría capitales privados que generan energía, la transmiten y la resguardan a través de la infraestructura estatal, la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, y es consumida por otras privadas, ¿no? Entonces hay privadas como FEMSA, que es la filial de Coca-Cola, tiendas muy grandes que venden productos como Walmart, Soriana, e incluso mineras como Grupo México, que es una de las mineras más importantes en México, que se ven beneficiadas por la instalación de esta clase de parques eólicos en el Istmo. Y la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, esto un poco lo que nos demuestra es esta lógica a la que obedecen estos proyectos de generar una propuesta dirigida hacia la conservación o hacia el enfrentar directamente la crisis climática, pero desde la misma lógica del capital y desde la misma lógica económica de la compra y la venta. La siguiente diapositiva. Entonces, rápidamente, esto solo es como relatar que paralelamente al surgimiento de todos estos parques, de la llegada de estos parques que se estaban instalando bajo ciertas condiciones no claras o poco claras para la gente que habitaba las comunidades, surge también la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, que es la organización en la que yo participo. Entonces, ha estado muy vinculado también, pues, con todo este trabajo de dialogar, bueno, no, de denunciar qué hay detrás de la energía renovable y de la energía eólica, que sigue este mismo esquema de explotación, de acumulación de la tierra y las consecuencias que se tienen para las comunidades. Muchos de estos contratos fueron firmados por particulares, ignorando autoridades agrarias, o se compraron autoridades agrarias para poder asegurar la firma de contratos, una serie de prácticas que además asemejan muchísimo a lo que hacen los proyectos extractivistas, los más difíciles, ¿no? Como la minería, que tiene consecuencias muy graves para los territorios. Entonces, a pesar de que al generar energía renovable no se está extrayendo en sentido estricto un recurso o un bien natural, sí tiene patrones muy similares, prácticamente los mismos que los proyectos extractivistas de mayor impacto. La siguiente diapositiva. Entonces, algo importante pues es que el proceso histórico del surgimiento de la resistencia está vinculada también con cómo fueron dándose las situaciones en torno a la instalación de los propios proyectos, ¿no? Lo que les comentaba hace un momento sobre que las prácticas, los mecanismos de despojo corresponden al propio extractivismo, es que justamente se pueden identificar patrones muy similares, ¿no? Y hay una instrumentalización inclusive de este derecho esencial que ha sido solicitado por muchísimo tiempo por los movimientos indígenas, no solo de México, sino de todo el mundo,
es el respeto a la consulta previa, libre e informada. Este derecho ha sido tergiversado y ha sido empleado por el Estado mexicano para poder legitimar esta clase de proyectos y otro tipo de proyectos también que se quieren instalar en territorios indígenas. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, un poco para dar el contexto y para poder que se visualice cuál es el nivel del impacto de esta clase de proyectos, en este mapa que se ven 28 parques eólicos ya en operación. Básicamente se fueron rodeando muchas de las poblaciones y se fue utilizando por completo, cambiando el tipo de uso de tierra a industrial, ¿no? De tierras de campo, de uso para la producción agrícola, al industrial, porque la generación de energía eólica en estas condiciones responde a una necesidad industrial y no a una necesidad de transición o de consumo más moderado, ¿no? En realidad no enfrenta las problemáticas cercanas a la matriz energética. La matriz energética, es decir, la cantidad de energía que se utiliza en México, que se genera en México, se sigue utilizando para el sector industrial. Lo importante es que la mayor parte de estos proyectos pues fueron implementados por capitales extranjeros, capitales foráneos, y que son consumidos también, en la siguiente diapositiva, por estas empresas privadas. Entonces, ¿cómo se está viviendo actualmente en la región del Istmo, que es la región que tiene mayor cantidad de parques eólicos instalados en este momento en el país? Pues el Istmo es parte del estado de Oaxaca. El estado de Oaxaca es uno de los estados con mayor rezago social a nivel nacional. Es uno de los estados que tiene mayor diversidad étnica y biológica y que a la vez tiene un gran nivel de rezago. Los parques eólicos significaron, sí, generación de empleos en un momento inmediato durante la construcción, pero después para el mantenimiento pues hay muy poca necesidad de empleo, de manos, de obra en los parques. Además que muchas veces este trabajo es subcontratado a otras empresas. Estas empresas, bajo este sistema que se llama outsourcing, lo que le niega también derechos laborales a las propias personas contratadas. La siguiente diapositiva. La llegada justo de los parques eólicos también trajo una serie de consecuencias para la vida colectiva y para la vida cotidiana de las comunidades en donde se instaló. Entonces, se necesitan también ciertas condiciones para responder a lo que viene solicitado por los trabajadores de alto nivel, ¿no? De las empresas que llegan a instalarse a las comunidades para poder dar seguimiento a los trabajos de construcción y de mantenimiento de los parques eólicos. Entonces, esta diapositiva un poco lo que nos muestra es cómo estaban los distintos actores involucrados en el proceso de toma de decisiones y de gestión de los parques eólicos. Los organismos públicos vinculados con las instancias, los expertos independientes, las instancias académicas, con entidades bancarias que financiaban y los productores y consumidores. Se trataba de un esquema en donde pues, las comunidades no formaban parte en ningún espacio de este espectro, más que como los que daban la tierra. Y entonces, desde la visión de estos individuos, las comunidades indígenas
solo podemos beneficiarnos a través del dinero que nos puedan dar por dar nuestras tierras o del dinero que nos puedan dar por empleos mal pagados que ofrecen en sus empresas. La siguiente diapositiva, por favor. Next, please. Entonces, estas son algunas de las empresas. Algo curioso es que incluso son empresas de las que han promovido los parques, ¿no? Los que han invertido en la construcción de los parques eólicos. Y, por ejemplo, en la COP26 que se hizo el año pasado, Iberdrola, la filial de Iberdrola en Escocia, fue una de las empresas que financió, que dio soporte financiero a la realización de la COP. Entonces, de esto es de lo que hablamos cuando hablamos de capitalismo verde. Porque estamos viendo justamente empresas que siguen estos mismos patrones de extractivismo y de despojo y que están contribuyendo aún a la crisis climática, pues continúan teniendo inversiones en energías fósiles y que se lavan el rostro o lavan sus acciones a través de impulsar megaproyectos de generación de energía renovable. The next one, please. Y estas pues son algunas de las consumidoras también que ya mencioné hace un momento. Algo que resalta mucho es que hay un gran ámbito de minería y de construcción que son industrias que generan también altos impactos ambientales, las que están consumiendo esta energía renovable. También hay todo un rubro de comida empacada, comida procesada, que tampoco responde a la comida que tenemos en nuestras comunidades y que son las que también están consumiendo y están haciendo su industria a partir de la energía renovable. The next one, please. Y bueno, un poco cuál ha sido la respuesta también hacia quienes se han decidido organizar para discutir y para señalar las deficiencias que este modelo tiene, pues ha sido la criminalización. Desde el 2012 más o menos, que empezó más fuerte todo el proceso de resistencia, han habido grandes situaciones de riesgo para muchas de las personas que se encuentran denunciando y que se encuentran interponiendo juicios, que se encuentran haciendo acciones directas que afectan estos intereses, ¿no? Entonces, esta también es una de las características que vinculan a la energía renovable con las industrias extractivistas y a las industrias fósiles y a todas aquellas causantes de la actual crisis climática. The next one, please. Y por eso, mucho de lo que se dice desde quienes estamos discutiendo y que tratamos de ampliar la discusión sobre qué significa generar energía verde o qué significa hacer una transición de una transición energética adecuada, es que con la sangre de los pueblos no se hace energía limpia. Mientras haya riesgos, consecuencias, despojos sobre los territorios, que haya un abandono, por ejemplo, como se promueve el abandono de la siembra, en vez de impulsar más el campo, se vuelve industrial. Se establece la migración como una forma necesaria para la vida, porque ya no hay trabajo en la región, a pesar de haber millones de dólares invertidos. La llegada de trabajadores de obra pone en riesgo los cuerpos de las mujeres que habitamos la región, porque empiezan a hacer solicitudes, empiezan a necesitar consumir los cuerpos de las jóvenes
mujeres indígenas que se encuentran en nuestros territorios. Y hay una ruptura muy seria, muy grave del tejido social. Muchas de estas empresas privadas incluso utilizan al crimen organizado como formas para darse seguridad y para proteger sus construcciones, para proteger su infraestructura. Esto nos ha llevado a que incluso Juchitán, el municipio del que yo soy originaria, que es uno de los municipios con mayor cantidad de proyectos eólicos instalados, hace pocos años estuvo en la lista de los 5 municipios más violentos de todo el país, por la influencia del crimen organizado. The next one, please. Entonces, pues sí, básicamente esto se resume o lo tratamos de señalar en que se trata de una forma de colonialismo, ¿no? Se trata de una de las expresiones mismas de esto que llevamos 500 años resistiendo como comunidades indígenas, y que es el colonialismo, que es que las decisiones sobre lo que ocurre en nuestras vidas y sobre lo que ocurre en los territorios sean tomadas por un mismo núcleo de personas que constantemente asumen que los pueblos indígenas lo que necesitamos es ser desarrollados o que necesitamos progresar desde la lógica que ellos tienen. Entonces, la respuesta pues que se da a eso es decir que la alternativa que estamos conformando es la propia vida de nuestros pueblos. The next one, please. Y para esto, pues se han tomado distintas estrategias, que también ya comenté algunas hace un momento, ¿no? Se han tomado estrategias legales directamente, se han interpuesto amparos, juicios legales contra algunos proyectos, se han logrado cancelar algunos contratos, sobre todo al principio de las primeras instalaciones de los parques, allá por el 2014, se lograron cancelar contratos de personas que ya no querían seguir rentando sus tierras, y además se han tratado de interponer juicios colectivos. ¿Por qué? Porque lo que se busca es hacer valer los derechos colectivos como comunidades indígenas que somos. Entonces, aunque no tengamos tierras directamente que están afectadas por un parque, sí tenemos derechos de que se respete nuestra vida en un espacio que compartimos. Y por eso un poco la estrategia sobre los juicios colectivos ha sido la vía, ¿no? Se ha demandado el derecho al respeto, a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, aunque la respuesta que hemos tenido es lo que les comento, que se ha terminado por instrumentar esta herramienta y ha terminado por legitimar la continuación de esta clase de proyectos. The next one, please. Y también pues se hacen acciones directas, ¿no? Se hacen movilizaciones, se hace resistencia tal cual en el territorio. En este momento, el Istmo se encuentra bueno, no solo el Istmo, sino todo el sur, que ahorita les van a comentar los compañeros de más al sur, todo el sureste de México se encuentra en una situación de gran tensión, porque existe una gran cantidad de proyectos de infraestructura que están queriendo instalarse en las regiones, en la parte de México donde habitamos mayor cantidad de pueblos indígenas, que están utilizando estas mismas estrategias para poder validar estos proyectos que también que se presentan como proyectos públicos, como proyectos de capital nacional, pero que tienen inversiones
indirectas de empresas privadas de fuera y que están queriendo justamente darle una vía, un rostro más de intercambio de mercancías y de turismo intensificado a distintas regiones del país. La siguiente diapositiva, the next one, please. Y ante esto hay mucha resistencia también, hay comunidades que se están conformando y que además están denunciando que la consulta justamente está generando este tipo de dinámicas, que las autoridades, que incluso vienen de pueblos indígenas, están solapando esta clase de proyectos, queriendo seguir esta misma dinámica de imponer formas y de imponer decisiones sobre los territorios de los pueblos indígenas. Actualmente, el corredor interoceánico, que es el proyecto que se está planteando para el istmo de Tehuantepec, lo que busca es utilizar 15.674 hectáreas de tierra para volverlos industrial y generar manufacturas, generar industrias de empacamiento y de logística, de transporte de mercancías, de producción agroindustrial y agroforestal, retomar el tema de la energía, pero en este caso de energía de gasoductos, de transmisión de energía a través de gasoductos y de retomar las refinerías de petróleo y generar servicios también que vayan a la par de toda esta dinámica de transformación industrial. La siguiente, the next one, please. The next one. Entonces, un poco, esto es lo que se espera construir para la región del Istmo. The next one, please. Y además, algo que es importante señalar es que esto está sumamente vinculado a lo que se quiere hacer más hacia la península de Yucatán, ¿no? Son proyectos que están estrechamente relacionados, que vinculan la infraestructura con la energía y que están planteados en territorios indígenas. Y eso es un poco lo que yo quería comentarles. A continuación, las compañeras y compañeros van a ahondar un poco más en justo esta otra parte. The next one. Y bueno, eso, para terminar, solo decir que en estos momentos de crisis climática, justo lo que nosotros tratamos de señalar es que lo que debemos poner al centro es la propia vida y que continuar apostando por proyectos que impulsan una lógica de imposición y de control sobre los territorios de los pueblos indígenas solo nos va a continuar llevando a la misma ruta de catástrofe y de crisis que ya estamos viviendo. Muchas gracias. Thank you so much, Rosa, for that excellent presentation and for enlightening us what's going on in your territory. We're going to hear now from Flavio Ayuso. Again, to those joining, please, you can select which language you'd like to hear by clicking on the globe at the bottom of your screen and selecting English or Spanish. So I'm going to hand it over to Tiffany, who will be introducing our next panelist, who is also the 2022 Encomendios Lipuner Scholar, Flavio Ayuso. Thank you, Tiffany. Thank you, and thank you so much to Rosa for your amazing presentation.
Up next, we have Flavio Yuso, who is an indigenous Mayan man from Muna, a small community in the southern part of the state of Yucatan. Having received his formal training in law, Flavio is currently studying a degree in sociology at the National Autonomous University of Mexico, or UNAM. Flavio's topics of interest and research are agrarian law and agrarian sociology. He has supported Mayan communities in agrarian processes in defense of their territory against megaprojects and real estate developments that violate the collective rights of Mayan communities. Currently, Flavio is closely supporting the agrarian judicial process of the community of Ixus in Yucatan, Mexico, in the defense of their ejido territory against industries that intend to dispossess more than 3,000 hectares of very well-preserved jungle. So without further ado, I give Flavio the floor. Muchas gracias, Tiffany, por la presentación. Y al igual que Marina, quisiera agradecer el espacio para poder hablar sobre estos temas que para nuestros pueblos son tan relevantes, y de ahí la necesidad de poder compartírselos a todos para intentar generar cambios. Bueno, yo voy a hablar sobre una parte concreta que está sucediendo en la península de Yucatán. Voy a hablar de el ejido, que está muy relacionado con los procesos de despojo que María ha hecho mención en su territorio. Dentro de este contexto que actualmente estamos atravesando y que se llama la transición energética, y que está tratando de dar de una apariencia de salvación ante la crisis climática, ante la contaminación, pues, de los diferentes ecosistemas. Entonces, next, por favor. Como mencioné hace un momento, lo que yo voy a hablar es que los problemas territoriales y de despojo en México están relacionados con una figura concreta que se le conoce como ejido. El ejido, para no confundirnos, se le denomina así a las comunidades que administran sus tierras de manera colectiva a través de un sistema de asamblea donde se toman acuerdos en relación a los votos, al consenso de los que acuden a estas asambleas para discutir de asuntos importantes que afectan al territorio. En ese sentido, en México tenemos dos sistemas de propiedad, la que ya todos conocemos y es la que más ha impulsado dentro de este sistema capitalista neoliberal, es la privada, y también tenemos la social, que como ya mencioné se le conoce como ejido. Esta figura en realidad se vino a fortalecer y se vino a institucionalizar justo a partir de una exigencia que vino de la Revolución Mexicana, a partir del zapatismo. Una de las ideas que lideró esta exigencia fue justamente que se pensaba y se sigue pensando, sobre todo en las comunidades, de que la tierra es de quien la trabaja. Y todos los que trabajamos la tierra tenemos derecho a vivir en ellas y habitar en ellas y seguir tratando de conservarlas. Entonces, el ejido es una figura nada más para denominar a las comunidades, que en su mayoría son comunidades indígenas, que administran su territorio de manera colectiva a través de una asamblea. Esta foto que ustedes están viendo en la pantalla es justamente de una asamblea de aquí, de la comunidad de Xil, de donde Betty es parte, donde pues justamente se estaba discutiendo temas importantes relacionados a la defensa del territorio, que ahorita ella igual más adelante comentará un poco sobre cómo va esto. Siguiente. Entonces, aquí es donde yo quiero hacer la relación
de cómo los ejidos están vinculados con esto que se le ha denominado como transición energética. Esto tiene un origen a partir de una serie de reformas que se han venido dando por el paso del tiempo, pero que comienza justamente con la negociación y la firma del Tratado de Libre Comercio que se firmó inicialmente con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en México, donde pues este acuerdo justamente establece el libre paso de mercancías, pero también el libre acceso al capital privado sobre la tierra en México. A la par que se estaba dando estas discusiones sobre el Tratado de Libre Comercio, en México también se estaba reformando diferentes leyes federales que justamente hacían compaginar los intereses del sistema capitalista global para permitir el acceso de capital extranjero en México. Una de las reformas que fue indispensable, que puede ayudarnos a entender justamente cómo estos parques eólicos fotovoltaicos se han venido instalando en el territorio, es que la reforma a la ley agraria en el 2013, que fue la primera reforma en materia energética en México, que permite ya sin tantos problemas y barreras legales la inversión de proyectos de generación de energía. A la par, la ley agraria se reforma y permite que la propiedad colectiva, la propiedad ejidal, pueda convertirse en propiedad privada. Y esto detonó todavía detonó más los conflictos por la defensa de la tierra, porque ya el propio Estado le estaba permitiendo a capital privado, al capital energético privado, poder despojar a las comunidades y a los pueblos de sus tierras para poder instalar estos proyectos, evidentemente bajo este discurso verde de que eso nos va a salvar del deterioro del planeta y del cambio climático. Entonces, entender el conflicto de la tierra también está relacionado en entender cómo estas reformas estructurales se han apegado al sistema global capital para poder implementar estos proyectos que se van haciendo en el Istmo, en Yucatán, pero también en muchas partes del territorio. Siguiente. Siguiente. No sé, ok. En este mapa, como ustedes pueden apreciar, es un mapa que nos indica, que nos permite tener una idea de qué tanto es la propiedad social en México. El color como violeta indica justamente la parte que corresponde a la parte de la propiedad social, al ejido, y eso significa que todavía gran parte del territorio, al menos en México, está en posesión de comunidades indígenas que están resistiendo frente a estos megaproyectos de muerte, que están resistiendo a este sistema capitalista neoliberal, que cada vez se va renovando a través de estos discursos que no permiten entender o que no permiten ver lo que está detrás de esto. Este mapa nos da una idea de que hoy en día, este es un mapa creo que del 2020, pero que hasta hoy en día gran parte del territorio mexicano es de propiedad social, es ejido o es comunidad. Entonces esto también nos puede permitir entender su importancia, ¿no? Y sobre todo también entender por qué las diferentes comunidades y ejidos están resistiendo a estos megaproyectos. Siguiente. Siguiente, por favor. La reforma agraria a la Constitución de 1992, a la que yo hacía mención hace un rato, justamente lo que permite es la liberación de la propiedad colectiva para que el Estado se pueda integrar a la propiedad privada. Este es un momento clave para entender
los conflictos que hay relacionados con la tierra, pero sobre todo para entender esta ola masiva de megaproyectos de energía renovable, ya sea en su modalidad eólica o fotovoltaica, nos ayuda a entender por qué se están instalando en el territorio y también nos ayuda a entender que justamente a partir de este acontecimiento, pues como marca ya la diferencia de un Estado neoliberal y capitalista pegado a los intereses extranjeros y no a la propia realidad de los diferentes territorios. Algo interesante en mencionar justamente dentro de este periodo, más bien en este año, es que en ese año, justamente, un año después de que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, ahora también llamado TECMEC, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se vuelve ya visible al público. Y esto se da a partir de poner ya en la discusión en el panorama nacional que los pueblos indígenas no estaban siendo considerados en ese desarrollo que el Estado dice tener, dice traer. Entonces, digamos que este periodo justamente marca ese periodo en el cual los pueblos indígenas decimos ya basta, ¿no? Y decidimos resistir y decidimos luchar. Siguiente. Esta reforma neoliberal que tuvo la Constitución hace un cambio de paradigma sobre cómo se ve a la tierra y refleja justamente esa imposición que viene del Estado al entender la tierra solamente como una mercancía, solamente como un objeto que se puede vender, que se puede intercambiar y sobre todo tratan de impulsar la visión de que la propiedad es la forma que mejor seguridad da al desarrollo y que la propiedad colectiva justamente no permite esa seguridad jurídica que necesita el capital extranjero para poder invertir y para poder generar desarrollo. Nuestra visión desde los pueblos, creemos que esto no necesariamente es así. No podemos ver ni entender a la tierra simplemente como una mercancía, sino que más bien es un espacio donde nos desarrollamos, donde practicamos nuestra espiritualidad, donde nos reproducimos socialmente, es decir, donde está la propia esencia de la vida. Entonces, cuando se señala desde los pueblos que nos están despojando nuestros territorios, estamos también señalando que nos están despojando desde también nuestras propias formas de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta foto que ustedes ven en la pantalla es una foto que se publicó en un diario nacional. El trazado de este mal llamado Tren Maya, que ahorita es un proyecto estrella de este gobierno, y es justamente donde podemos como observar más visiblemente cómo se está viendo a la tierra a partir de este desarrollo, que no es un desarrollo que nazca de los pueblos, sino que es un desarrollo impulsado por el capital privado y respaldado también por el Estado mexicano. Entonces, las reformas a las leyes, las diferentes reformas a la propia Constitución de México han estado impulsando el despojo territorial de los pueblos. Entonces, la lucha que a veces se da también desde las propias comunidades, lo que mencionaba Marina hace un rato, no es nada más organizarnos desde la comunidad, sino también sabemos que es importante acotar las pocas herramientas que nos quedan, que le llaman herramientas del derecho para poder defendernos. Pero que eso no va a ser la solución va a ser la libre autodeterminación de los pueblos y cómo se construye esa libre autodeterminación. No se está esperando que el Estado vaya a otorgar estas condiciones.
Entonces, la tierra empieza a ver a partir de esta visión meramente mercantil, y esto ha generado justamente que cada vez la propiedad social en México vaya disminuyendo, y sobre todo resaltando que esta gran parte todavía del territorio está en posesión de comunidades indígenas. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el punto clave que terminó de detonar la implementación de los proyectos de generación eléctrica verde, como le suelen llamar? Justamente fue a partir de la reforma energética de 2013 que realizó el gobierno en ese entonces de México, encabezado por Enrique Peña Nieto, que también fue durante su administración donde desaparecieron a 43 estudiantes normalistas por el ejército. Fue en ese mismo periodo donde esta reforma energética se impulsa, también liderado por empresas como Iberdrola, es decir, todas las empresas que justamente ahora tienen inversión y que quieren seguir teniendo esos privilegios y seguir dando esa apariencia de que están contribuyendo a esa transición energética justa que el planeta necesita. Esta reforma energética lo que planteaba, y esto lo que están viendo en la pantalla lo tomé tal y cual de la propia iniciativa, fue que era modernizar y fortalecer, sin privatizar, Pemex, que es la empresa nacional de hidrocarburos, y la Comisión Federal de Electricidad, que también es la empresa del Estado que proporciona electricidad a la población. Pero sobre todo, lo que tenía de más importante es que este paquete de reformas, este cambio de visión de ver a la tierra, de quitarle su carácter colectivo y convertirlo a privado, es que justamente iba a permitir atraer mayor inversión al país, sobre todo inversión extranjera, y justamente un caso emblemático, por decirlo en esos términos, fue la región del Istmo de Tehuantepec, de donde Marina es. Ahí, digamos, fue como donde se instalaron más de 20 parques eólicos que ahora están teniendo consecuencias gravísimas en la población, no nada más en términos ambientales, sino también en términos del tejido social intercomunitario, pues comunidades donde están instalados estos aerogeneradores. Entonces, lo que permitió esta reforma energética de 2013 en México fue ya darle luz verde a todo este capital para poder instalarse en México a costa de la violación sistemática de derechos individuales colectivos de las comunidades indígenas. Siguiente. Entonces, ya para ir aterrizando en el caso de Chile, que es el que doña Betty también nos va a comentar más adelante, una de las técnicas que utilizan las empresas, y cuando digo empresas me refiero a estas empresas de energía fotovoltaica o eólica, es que hacen este despojo a través de dos figuras legales, pero que a fin de cuentas es despojo. Uno es algo que se llama usufructo, que es una renta, pero es una renta un poco con truco, porque son rentas que la ley agraria establece que son de 30 años renovables, es decir, que se pueden renovar sin la autorización de la comunidad hasta por 2 periodos. Entonces, cuando estas empresas vienen a rentar la tierra para poder instalar, desarrollar su proyecto de energía, dicen, yo no te estoy quitando la tierra, yo tampoco soy dueño de la tierra, pero lo único que te voy a solicitar es rentarte la tierra. Y bueno, esto al parecer, si uno dice, sí, no tiene nada de malo, pero cuando nos damos cuenta que de entrada son 120 años, ¿cómo podemos hablar de que eso no es despojarnos del territorio? ¿Cómo podemos hablar que eso no es privarnos de nuestra propia tierra?
porque estos contratos de renta que se dicen usufructos, se llaman usufructos, que básicamente es nada más la figura legal para denominar esta parte, son contratos donde se establece que las comunidades no pueden pasar, donde se desarrolla este tipo de proyectos eléctricos, donde incluso se autoautorizan a tener gente armada en estos parques para que nadie se acerque bajo el pretexto de la vigilancia. Es decir, son contratos sumamente desventajosos que dan la apariencia de que son simples rentas, pero son rentas de mínimamente 120 años donde la comunidad, donde las personas no van a poder tener acceso a esa tierra y sí van a sufrir y sí vamos a sentir las consecuencias de los impactos en términos sociales y también ambientales. Otra forma en que estas empresas irrumpen dentro del tejido ejidal, dentro de la propiedad social, ya es completamente usando los mecanismos del Estado mexicano para privatizar la propiedad colectiva, es decir, ya para quitar de las comunidades la tenencia, la posesión de sus tierras colectivas y pasarlo a un régimen privado. Esto es un poco más complejo, pero ahora, por ejemplo, en el caso de Ixil, ya son técnicas que las empresas respaldadas por el Estado ya están empezando a implementar. Entonces, estos son nada más, lo menciono como dos referencias. Lo que quiero señalar aquí es que las empresas están también empujando al propio Estado mexicano a reformar, ya a reestructurar su sistema legal y normativo para poder implantarse en territorios colectivos de las diferentes comunidades indígenas de México. Siguiente. Por ejemplo, aquí nada más voy a leer un pequeño fragmento para que se den una idea de cómo estas empresas establecen sus contratos y muchas veces cuando se firman estos contratos en realidad no entendemos su alcance. Entonces lo voy a leer un pequeño fragmento para que tengan la idea de que no es nada más la forma en que violan derechos, sino también cómo lo hacen legal a partir del Estado. Este es un contrato de un parque eólico donde literalmente dice que el propietario podrá solicitar autorización por escrito por parte de la empresa para llevar a cabo construcciones u obras en su terreno. Es decir, los propios dueños de la tierra tienen que pedir permiso a la empresa para poder pasar, para poder construir, a lo mejor para poder tener animales. Entonces, lo que vemos aquí es que se utiliza la propia ley redactada por el Estado para justamente consolidar, fortalecer ese despojo de la propiedad colectiva. Esto es nada más un fragmento de un contrato para que tengamos idea de cómo estas empresas operan. Siguiente. Y bueno, este es también otra cláusula, otra parte de un contrato que no entraré en detalle, pero es justamente lo que quiero señalar en la parte segunda. Ahí establece que estos contratos tienen una duración de 30 años y en la ley agraria dice que estos 30 años se pueden renovar hasta 2 veces. Entonces hablamos de más de 100 años en donde no se puede tener acceso a la. Este es un caso de un proyecto aquí en la península que actualmente está en litigio también. Siguiente. Siguiente. Otro aspecto que también viene a colación con este
con este aparato legal que ayuda a destruir la tenencia colectiva, es justamente el proceso consultivo o el derecho a la consulta. Marina hace rato nos comentaba un poco cómo este proceso, en vez de ser una herramienta donde sea una herramienta que de verdad permita a los pueblos decidir, más bien es una herramienta, es un mecanismo de legitimación de estos megaproyectos, y que más que tener una esencia en donde de verdad sí haya una consulta que permita, una consulta legítima para empezar, donde haya información, donde sea culturalmente adecuada, donde sea previa, donde sea libre, en vez de ser eso, es justamente simplemente una herramienta que respalda estos proyectos, y que al menos la experiencia en México y también aquí en Yucatán ha sido todavía para potencializar y respaldar esos proyectos extractivistas y de desarrollo, concretamente los proyectos de generación de energía renovable, para respaldarlos y legitimarlos. No ha sido los procesos como tendrían que ser, y generalmente aquí lo tratan de implementar en 3 fases. Una que le llaman acuerdos previos, donde ya básicamente esos acuerdos dicen, ya son como formatos prellenados, donde hay una supuesta voluntad de aprobar el proyecto. Y lo mismo con la siguiente fase consultiva, ya es un proyecto ya preelaborado, donde simplemente se dice que este proyecto va a empezar a operar a tal fecha, va a funcionar de tal forma, y ya luego estos acuerdos se firman y tienen ya el carácter legal para que el proyecto pueda decir, la comunidad ya aceptó la implementación de este proyecto, ¿no? Siguiente. Y bueno, una de las cosas que hemos notado también en este proceso de consulta es justamente, primero, que no hay la información suficiente, tampoco pertinente. Muchas veces esta información que llega de estos proyectos es información que está en lengua de castellano, en español, con muchos conceptos técnicos, con muchas cosas que no logramos entender siempre. Otro aspecto que también hemos notado, pues, es la falta de transparencia cuando se solicita más información. Tanto Estado mexicano como las empresas no la dan, y sobre todo lo que se ha venido agravando en la península, y que también está relacionado con el proyecto del mal llamado Tren Maya, es la militarización. Esto es una foto, por ejemplo, de una consulta que se realizó hace 2 años en mi comunidad, donde llegó como 10 patrullas con policías armados, y bueno, uno se pregunta si esto es una consulta libre y previa y informada, qué necesidad de que el Estado pues mande al ejército, a los policías a vigilar que se lleve la consulta. Y es aquí cuando decimos de qué tipo de consulta estamos hablando. Y aquí nos empezamos a cuestionar si de verdad estas consultas pues sirven y funcionan, ¿no? Siguiente. Y bueno, basta decir que pues parte de estos procesos consultivos, pues a la vez hay diferentes zonas de los derechos humanos colectivos, que es justamente pues el derecho a una consulta armada como debe ser. Pues obviamente estos proyectos, cuando se instalan a la fuerza, hay diferentes vulneraciones como el derecho a la salud y sobre todo la libre autodeterminación de los pueblos. Con esto queremos pues básicamente dar a entender que creo que en lo personal es para mí indispensable ponerlo a discusión en espacios como estos, que justamente tenemos que volver a cuestionarnos si la consulta es el mejor medio para hacer efectivo los derechos colectivos de los pueblos y sobre todo su voluntad. Entonces, hasta el momento podemos concluir que para nosotros no es suficiente, no falta a lo mejor establecer mecanismos
de garantía para poder llevar a cabo una consulta como debe ser. Siguiente. Y bueno, este es un mapa para que vean de cómo a partir del 2013, posterior a los primeros proyectos en el Istmo, pues también en la península empezamos a ver la llegada de parques de generación de energía en diferentes partes del territorio, y que esto también a su vez está ligado con los diferentes proyectos que están detrás, ¿no? Como es justamente el Tren Maya y estos puntos que el gobierno le ha llamado polos de desarrollo, donde se pretende desarrollar ciudades que puedan permitir justamente ese desarrollo que tanto quieren hacernos creer. Entonces aquí es importante resaltar que todo está interconectado y que lo que sucede en el Istmo tiene que ver también con lo que sucede aquí. Tratar de verlo aislado justamente nos impide como tener el panorama completo, y que más bien tratar de ver la defensa del territorio y la amenaza de estos megaproyectos extractivistas y la forma en la que se tratan de implementar, pues es verlo de forma holística y no por separado. Siguiente. Y justamente aquí en Ixil, que es ahorita va a hablar doña Betty, aquí al lado de la comunidad, pues ya hay un proyecto ya instalado, ya hay uno ya en función que hace poco trajo pues muchas consecuencias, y hay otros dos al lado que todavía están en estos procesos consultivos que también se están haciendo pues a modo, ¿no? Siguiente. Y ya, ya aquí para ir introduciendo el tema de la compañera Betty, que ella va a hablar sobre el caso concreto de Ixil, sobre la defensa del territorio, pues nada más para que vean dónde está ubicada la comunidad. Como pueden ver, está muy pegado a la costa, lo cual también lo hace un espacio que puede ser muy aprovechado para la generación de energía, pero que a la vez se vuelve un espacio muy vulnerable. Siguiente. Y estos son unas fotos del parque que ya está operando, que está al lado de la comunidad. Como pueden observar, esta torre se hizo en una zona de puro manglar, una zona muy, muy sensible a las modificaciones, muy frágil, y esto ya está empezando a tener consecuencias muy fuertes para las comunidades que habitan alrededor. Siguiente. Por ejemplo, igual esto doña Betty nos va a comentar más adelante, pero estos son fotos del año pasado, del 2019, si no me equivoco, 2020, donde se observó por primera vez que, que a partir de la instalación de estos aerogeneradores, ocurrió que por la modificación que tuvo el suelo, tapó los flujos de agua que salían pues a la costa, ¿no? Cuando llueve, pues el agua tiende a salir a la costa, y esto que sucedió pues por la instalación de estas bases de toneladas de cemento de los aerogeneradores, el agua no pudo salir y regresó a las comunidades que están alrededor, y estuvieron inundados por más de 2-3 meses. Y eso también fue un proceso muy duro porque se perdieron cosechas, hubo muchos daños a los hogares. De todas formas, esto ahora la compañera doña Betty nos va a platicar al respecto. Siguiente.
Y esto también nos los va a platicar doña Betty. Nada más mencionar pues que en el caso de Ixil, la vía que hemos tratado de adoptar, muy parecida a la región del Istmo, pues ha sido en dos sentidos. Una en la organización comunitaria, pues a través de talleres de derechos humanos, de formación agraria, de trabajo colectivo, de diferentes ferias. Estas son fotos pues recientes de diferentes eventos que realizamos aquí en la comunidad para poder realizar estas actividades. Estas fotos que observan pues es la primera pues es de la sabana de Ixil, que es la parte colectiva que la comunidad lleva cuidando y manejando. Y las demás fotos, pues es la de un taller que también entre las compañeras y los compañeros llevamos a cabo en la comunidad. Y pues así. Siguiente. Y ya, pues la otra vía que también hemos decidido legal, que ya lo mencioné hace un rato, pues tiene que ver con interponer demandas en tribunales y en juicios. Estas son dos fotos de la de abajo, la de una protesta ante el tribunal, y arriba, pues de cómo nos organizamos para poder tomar decisiones al respecto sobre entablar pues demandas. Y bueno, a grandes rasgos lo quisiera dejar hasta aquí para dar paso a los comentarios de doña Betty. Doña Betty es originaria de la comunidad de Ixil, es una defensora del territorio, es una de las personas que ha estado organizando a las mujeres, a los jóvenes, a los compañeros en tomar acciones y estrategias que permitan pues contrarrestar la imposición de estos megaproyectos a los que ya hemos estado mención. Y aquí me gustaría en este momento darle la palabra a doña Betty para que se presente, nos platique su experiencia y cuál ha sido su participación en la defensa del territorio de Ixil. Nada más mencionar que ella no tiene alguna presentación concreta y más bien se limitará a platicar con ustedes su sentir y su caminar en la defensa del territorio de Chile. Entonces yo quitaría la presentación y dar paso a poner la cámara para que la compañera pueda platicar con nosotros. Lo detuvo, dice. Quiero poner la cámara. Listo. Venga, venga. Adelante. ¿Ya? Hola, pues gracias por el espacio que nos están brindando. En este momento, la verdad es de mucho interés comentarles lo que está pasando en Ixil. Es triste ver que por la vulnerabilidad que tenemos de conocimientos, que no sabemos las leyes, no conocemos cómo defendernos. Viene gente y despoja a las comunidades. Viene gente y dice que nuestras tierras, y la gente del pueblo pues no sabe, no tiene conocimientos del valor que tienen sus tierras, no tanto económico, sino para nuestra vida, que es lo que más necesitamos. Necesitamos el oxígeno, el aire, para seguir viviendo, para los hijos, nuestros nietos. A mí me pesa mucho, porque sufrimos el intenso que ya hay. Sufrimos los problemas climáticos, ¿no? De las inundaciones, donde perdemos nuestras cosas, nuestras pertenencias, y nadie viene y nos dice cómo estamos,
Ni un beneficio tenemos en que nos vinieron a instalar aerogeneradores de energía. Al contrario, nos vinieron a perjudicar. Nuestro piso, nuestro suelo, nuestra agua la están contaminando terriblemente. Nuestras aves están llegando a la comunidad porque ya no tienen su espacio. Esos espacios que es la sabana, esos espacios que ellos llegan a cada año, porque hay paso de migratorio de animales aquí en Ixil, pues todo eso a los aerogeneradores pues les afecta a los animales, ¿no? Ya no llegan en su hábitat, llegan aquí en la población, ¿no? Es bonito, ¿no? Porque llegan, pero están sufriendo nuestros aves, nuestra naturaleza, nos vienen a deforestar, nos vienen a quitar, a despojar de la tierra con mentiras, engañan a la gente con 5,000, 3,000 pesos, le quitan sus hectáreas. Y viene gente a manipular a los comisariados, a la Procuraduría Agraria, que también son personas corruptas, a todas las autoridades que hay en Yucatán. Desgraciadamente quedamos totalmente vulnerables porque no tenemos ni quien nos defienda. Gracias a la gente que viene, les agradezco a ustedes, de verdad, este espacio, a la gente que viene de fuera, que nos ha venido a asesorar, a enseñar nuestros derechos. Estamos aprendiendo a defender nuestro territorio. En este momento, pues somos un grupo de mujeres que estamos luchando, así, con muchas dificultades, pero estamos luchando para sacar adelante este proyecto, esta situación que estamos viviendo en Chile y en todo el país, en todo el mundo. Sabemos que la situación es grave, es muy grave nuestra situación, pero pues los empresarios no lo ven de esa forma. Ellos nada más es dinerito, dinerito y nada más. La vida no les interesa. A nadie le interesa nuestra vida. Cómo vivimos, cómo vamos a acabar. Estamos haciendo conciencia a la gente de la población. Invitamos a la gente a decirles que tenemos que detener esto. Tenemos que detener esto para seguir viviendo. Porque si no, pues la verdad, a mí me quita el sueño. No sé dónde vamos a parar. No sé qué vaya a pasar con toda esta situación. Pero pues les agradezco a Marina, a Flavio, a la gente que ha venido a darnos su apoyo, a decir incondicionalmente. Eso para mí es muy importante. Eso me da fuerzas a veces para seguir, porque vemos que hay mucho dinero de por medio, muchos intereses de altos gobiernos, de alta gente, de mucho dinero que quieren venir a despojarnos totalmente de nuestras tierras, para luego que ir a comprarlas más caras todavía, porque no tenemos tierra para nuestros nietos, para nuestros hijos. Y eso es lo que a mí me impulsa a trabajar en la defensa de mi territorio, de este pueblo. Pues para mí es bonito, bonito porque aquí vivo, aquí como, consumo lo que cosecho en mi tierra, sembramos, tenemos animales, comemos sano, tratamos de llevar una vida tranquila y ya no vamos a tener esa tranquilidad. Pues hemos estado tocando puertas, hablando con la gente, pidiendo de alguna forma que nos apoyen para que esto se detenga. Hay que detener esto que está pasando con los altos gobiernos, que son unos pocos los que se benefician y mucha la gente se perjudica, porque nosotros ya con nuestros ríos nos estamos inundando. El agua ya no regresa a la playa. Estuvimos 3 meses, 4 meses inundados, animales muertos, enfermedades, y luego con la situación de la pandemia que había, donde que te vayas, tenías que sufrir en tu propiedad, en tu casa, la situación grave que estábamos viviendo. Ahora, pues estamos en eso, luchando, abrazo partido con la gente que viene y nos apoya para sacar adelante esta situación. Es triste ver que la gente no les llegue, los gobiernos no apoyen al campo, pero sí apoyan a las altas empresas. Ellas sí, pero el campo lo tienen olvidado. Y deben tener en cuenta que si el campo se muere, si la tierra se pierde y se muere, también nos vamos a morir nosotros, porque la gente produce
La gente produce, pero les han atado la mano, el campesino le han atado la mano. ¿Por qué? Porque viene gente y dice, tú no sirves para nada. Vamos a comprarla, te la estamos comprando. Para ellos sí les sirve. ¿Por qué? Porque la gente de los pueblos no tiene recursos para trabajar la tierra. No hay recursos, no hay dinero para que sembren. Lo que llega o lo poquito que les manda el gobierno se les queda a los presidentes municipales de las localidades. Ellos se hacen, unos cuantos se benefician, ellos se hacen ricos, nada más ellos. La gente, como siempre, en la pobreza. Entonces yo, pues, es como un llamado, ¿no? No sé a quiénes llegue esto, a quiénes les pueda llegar, pero creo que es una urgencia esta situación que estamos viviendo en el país. Es terrible, es muy terrible, es muy desgastante pelear contra esa gente que tiene mucho poder y dinero. Mucha gente está luchando para detener esto, pero al parecer hay más intereses económicos en esta situación. Les agradezco que me hayan escuchado. Soy un poco llorona, me pesa mucho la situación que vivimos. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias, Betty. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you to all of our excellent panelists, Rosa, Flavio, Betty, for helping us understand what's going on in this region and in these territories and the mega projects and the urgency right now and the need to address these issues and how easy it is for us in the West to think renewable energy and green projects as infallible when in fact we're seeing the danger according to these panelists and the current threat and the danger against Indigenous rights and their lands. So what is clear is the current need to be holding these firms and the state absolutely accountable. They must uphold FPIC. They must uphold the protections under UNDRIP. Thank you so much again for your time, Betty, Flavio, and Rosa, for sharing this really important work and what's happening right now. We have several questions from the audience, and we're now going to pose these questions to our panelists. So I'll hand it over to Tiffany, who will be reading the questions from the Q&A box.